Bueno, estábamos en disposición, creo, de saludar a don Alfredo Bonet, el secretario general del Círculo de Empresarios, y a ver si podemos hacerlo. Don Alfredo, buenas noches. Todavía no tenemos a Alfredo Bonet. Bueno, han hecho algunos... ¿Está ya? Venga, pues vamos con Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, a ver qué opinión tiene sobre todo esto que estamos comentando. Señor Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches. Algunas previsiones se han hecho en estos últimos días y realmente muy catastrofistas. Se hablaba de que la situación económica iba a degenerar hasta el extremo de provocar más millones de parados de los que contempla incluso el Banco de España, su informe, y de quiebra de empresas cercanas a los 20.000. Yo no sé si ustedes tienen datos tan lamentables que ojalá no se cumplan de ninguna de las maneras. Creo que la crisis financiera se llevó por delante 8.000 empresas en España. Si ahora todo lo que sea por encima de eso, con las consecuencias que tuvo, pues sería dramático. Sí, yo creo que es pronto todavía para saber cuáles son las consecuencias de la crisis, porque seguimos teniendo distintas estimaciones que van cambiando a medida que va pasando el tiempo y a medida que va durando el estado de confinamiento, ¿no? O el estado de alarma. Ayer el Banco de España nos decía que podía caer el Producto Interior Bruto este año hasta el 15%, que es una cifra que ninguno de los otros organismos de predicción económica habían alcanzado en sus previsiones. Pero es verdad que lo que dice el Banco de España, o lo que pensamos todos, es que el nivel de la crisis va a depender mucho de cuándo seamos capaces de vencer la batalla sanitaria. Es decir, si es verdad que ahora somos capaces de terminar el estado de alarma y de reincorporar a todos los trabajadores posibles a sus puestos y el aparato productivo se pone en marcha rápido, pues la caída del PIB será menor. Pero como no sea así, o como tengamos un rebrote en septiembre o en octubre, la caída del PIB va a ser mayor. Pero aunque no sea así, señor Bonet, hay quienes estiman que probablemente los efectos de la crisis económica se notarían a la vuelta del verano. No durante julio y agosto, sino ya estaremos hablando de octubre, incluso septiembre, por aquello de que habrá gente que, oye, tome sus vacaciones, consuma, etcétera, etcétera. Pero que esos efectos, el panorama sea mucho más inquietante a partir de la vuelta del verano y entramos en el otoño. ¿Esa previsión la tienen ustedes o no? No, yo creo que lo peor ha pasado ya, afortunadamente. Lo peor de la crisis ha sido en marzo y ahora en el segundo trimestre, abril, mayo y junio. A partir de julio la situación empieza a mejorar. Es decir, ahora mismo lo que está estimando el Banco de España es que puede caer el PIB el 22% en el segundo trimestre respecto al primero. ¿Pero por qué? Pues porque todo el aparato productivo estaba detenido durante este trimestre prácticamente, pero una vez que se reactive el aparato productivo y sobre todo empiece a funcionar el turismo, aunque sea al principio el turismo nacional, el PIB va a empezar a aumentar poco a poco. Por eso estas caídas enormes que se está produciendo en el segundo trimestre no van a ser las mismas que las que tengamos en el cuarto trimestre, gracias a Dios. Es decir, que lo peor ha pasado ya. Eso sí que yo creo que está claro. Bueno, ¿y ahora qué? Porque desde el Gobierno parece que se ha silenciado el asunto de la reforma laboral, que generaría mucha incertidumbre jurídica y también muy poca confianza al empresariado y al inversor. ¿Esto lo tienen ustedes controlado? ¿Los empresarios, el Gobierno va a frenarse en esa iniciativa? ¿O creen ustedes que va a seguir adelante después del verano? Yo creo que no puede seguir adelante porque sería una medida que sería absolutamente contraproducente. Lo que necesitamos ahora mismo es una cierta flexibilidad para que los empresarios sean capaces de poner en marcha otra vez sus empresas. Es decir, si lo que hacemos es hacer más rígido el sistema y el entorno, pues va a ser muy difícil. Nosotros confiamos en que la flexibilidad laboral que va a ser una necesidad para la recuperación, sino que va a ser uno de los requisitos que va a imponer la Unión Europea. Es decir, nosotros estos recursos que vamos a obtener para el plan de recuperación o de reconstrucción, o como queramos llamarle, lo que van a exigir es una respuesta de política económica ortodoxa que lo que permita es asegurar que la economía va a crecer. Y para que la economía crezca y crezca rápido va a ser necesario mantener unos niveles de flexibilidad laboral que permitan esa capacidad de acción y ese margen de actuación de los empresarios para volver a reactivar sus empresas.
Y de respecto a los ERTEs que hablábamos antes, señor Bonet, ¿por qué no están cobrando muchos trabajadores que están metidos en esos expedientes de regulación temporal de empleo desde el mes de marzo? Siguen sin cobrar, hablamos de decenas de miles. Falta de dinero, problemas de tramitación por parte de los organismos dependientes del empleo, del gobierno. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que falta de recursos no es, porque además ahora el Tesoro español o el sector público tiene capacidad de financiarse sin problemas en los mercados internacionales y no creo que sea falta de recursos. Yo creo que es más bien que el SEPE, el Servicio de Empleo, ha sido superado, porque claro, los recursos y la infraestructura que tenía este organismo para pagar o para tramitar estos ERTEs era absolutamente insuficiente. Ha pasado un poco como en la sanidad, pues la estructura sanitaria que teníamos estaba pensada para una situación más o menos normal, y cuando hay un exceso enorme en muy poco tiempo se supera. Yo creo que lo que ha pasado con los ERTEs es lo mismo. La capacidad que tienen de ir aprobando expedientes es menor que la demanda, ¿no? Entonces se ha producido este atasco y este retraso que es grave. Bueno, señor Bonet, le agradecemos su presencia en el Cascabel una noche más, secretario general del Círculo de Empresarios. A ver si se van cumpliendo esas previsiones menos catastrofistas, menos pesimistas de las que nos llegan a veces. De todas formas, lo del Banco de España pues es cuanto menos inquietante, que hable de una recuperación más o menos de la economía a niveles normales hasta el año 2021, o sea, a finales del 2021, pues evidentemente no nos gusta nada. Tenemos que pasar todavía lo que queda del 2020 y buena parte del 2021. Y eso, mientras sea así, el empleo va a estar en entredicho. La creación de empleo parece una meta muy lejana a día de hoy. Gracias, señor Bonet, y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, vamos a ocuparnos de la vertiente jurídica de todo esto. Hoy hemos conocido cómo la juez del 8M, la juez que está investigando esta manifestación del 8 de marzo, ha rechazado los recursos que habían planteado tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, solicitándole que archivar la causa.